Bueno, muy bien. Ya hemos pasado en el curso una serie de módulos muy interesantes relacionados con conceptos de energía, de sistemas de energía, de análisis de datos, de normalización. Bueno, ya han hecho ustedes ese buen recorrido por todos estos conceptos. Espero que los ejemplos y las definiciones y los talleres que les hemos dispuesto allí hayan sido fáciles de desarrollar. Seguramente algunos de ellos les podrían haber generado alguna dificultad, pero tratamos en lo posible de que fuesen muy claros para que puedan tener muchísima claridad en esos conceptos. Es muy importante todos que recuerden que al finalizar este curso tiene una característica muy especial. Debe ser aprobado con el examen escrito que presentará cada uno de ustedes al final. Ese examen se califica de 0 a 100 y la calificación obtenida equivale al 70% de la nota definitiva del curso. El otro 30% son todos los talleres que se desarrollan en el curso. Al final, cada uno de ustedes debe armar un documento donde están todos los talleres. Por supuesto que ese documento ha de ser digital. Nos pueden enviar simplemente links, nos pueden enviar los archivos de manera digital comprimidos en un archivo RAR o zip, de tal manera que podamos tener acceso a todos los talleres. Es muy importante y de hecho es necesario que desarrollen todos los talleres para poder afianzar el conocimiento y poder cumplir con los propósitos de nuestra metodología PACE-PAT, que ha sido diseñada pedagógicamente para tener el mejor aprovechamiento posible de estos conceptos. Entonces, mucho ánimo con los talleres, adelante, háganlos con toda la profundidad posible y ya verán cómo el conocimiento en los sistemas de gestión de la energía y en las auditorías energéticas también resultan bien importantes y bien afianzados. Todos los módulos previos son prerequisito tanto de ISO 50001 como de ISO 50002 para las auditorías energéticas. Y todo esto está contenido en la norma internacional ISO 50003 que contiene los requisitos de conocimientos requeridos para auditores líderes del sistema de gestión, así como para auditores energéticos. De tal manera, pues, que es muy importante que afiancen esos conceptos y si aún les falta algún taller, es muy importante que lo desarrollen. Bueno, aquí vamos a abrir en dos vertientes. La primera vertiente vamos a orientarla hacia los sistemas de gestión de la energía. Posteriormente, vamos a mirar el tema de auditoría energética. Esas dos cosas, aun cuando la palabra auditoría la empleamos en varios contextos, son diferentes. La auditoría del sistema de gestión de la energía es diferente a la auditoría energética. La auditoría del sistema de gestión es una auditoría que sigue todas las directrices de la norma ISO 19011, mientras que la auditoría energética tiene más características de una inspección, quizá, de una inspección con una evidencia claramente trazable y con mediciones y bueno, digamos que mucho más técnica en cuanto a los conceptos energéticos. Esta primera parte, este módulo que estamos desarrollando del sistema de gestión, lo vamos a orientar sobre esta norma ISO 50001. Entonces, ¿qué hay importante allí? Lo primero, bien importante allí, es perfectamente deducible con lo que han avanzado en el curso. La norma ISO 50001 finalmente busca una reducción del consumo energético. Si se hace a través de la eficiencia energética, perfecto. Pero ojo que no estamos hablando de eficiencia financiera, estamos hablando de eficiencia energética. Es decir, menor consumo energético.
número de kilovatios hora consumidos totales menor que en un periodo anterior. Ese es el fin de esto. No es que cambiemos una energía eléctrica por una que viene de un sistema interconectado, de una planta de generación térmica, hidroeléctrica, nuclear, geotérmica, bueno, no importa. No es que cambiemos eso por una fotovoltaica, pero sigamos generando el mismo consumo. No tiene sentido. ISO 50001 es reducir el consumo de energía. Eso se puede hacer vía eficiencia energética de lo que tenemos o vía diseño de procesos, diseño de plantas, diseño de productos en los cuales para lograr el mismo resultado se requiera menos consumos energéticos. Y todo esto, pues, fácilmente se puede concluir por todo lo que hemos venido hablando, es finalmente generación de gases de efecto invernadero y su impacto directamente proporcional a la variación climática, que ya es un tema de cambio climático, ya eso pues de variación estacional climática, eso, ese tema ya quedó superado, estamos en un momento que va a durar muchos años de cambio climático, un fenómeno que podría ser reversible al cabo de unos 98 a 100 años, eh, lo que significa que se tarda mucho y entonces estamos frente a una amenaza global. Esto no es una crisis, porque las crisis tienen una fecha de terminación y se supera la crisis. No, es una amenaza y entonces la amenaza del cambio climático en todo el planeta pues nos tiene que llevar a trabajar en acciones de mitigación, como la gestión de la energía, o acciones pues de otro tipo de adaptación, pues que seguramente ya serán los tomadores de decisiones en cuanto a políticas públicas, ordenamiento territorial y todo este tipo de asuntos, pues las que ya empezarán a orientar de una manera mucho más precisa qué hacer para poder nosotros adaptarnos de una manera tan veloz como el cambio a las nuevas condiciones del incremento de la temperatura media global, con lo que todo eso significa. Ese es el fundamento de ISO 50001 y de allí la importancia de esta norma. Mm, Nos pusimos de acuerdo muchos países en el mundo para hablar de reducción de gases de efecto invernadero. Dijimos por allá que en el año 2030, que eso es pasado mañana, habríamos reducido el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta los niveles de 1990. Eso no se va a lograr, pero pues hay que seguirlo intentando. Que al menos el 20% de la cuota de las energías globales sea con energías renovables. Tampoco se va a lograr, pero ahí vamos. Es decir, ahí vamos hablando de las energías que se pueden producir a partir del uso de la radiación solar, las fotovoltaicas. Estamos ya viendo pues grandes extensiones con granjas solares. Estamos viendo plantas o por lo menos sistemas eólicos. Vamos empezando a hablar ya en algunos países de energía geotérmica bajo el concepto preciso de la geotermia, es decir, en zonas de fallas geológicas, en zonas donde hay tectonismo, en zonas donde hay actividad volcánica superficial. Esa pues digamos que era el origen de esa energía geotérmica, pero los desarrollos actuales han venido mostrándonos que, mm, que se puede hacer de, de de otra manera. Es decir, que se puede hacer, por ejemplo, mediante el uso de las aguas calientes que provienen de los procesos de producción de los hidrocarburos. ¿Sí? Entonces, ahí vamos, digamos, avanzando en temas, algunos renovables, otros no tanto. Pero esa cuota, pues, del 27% no se logrará en 2030, pero hay que seguir trabajando. Que tengamos una mejora en la eficiencia energética del 27%, pues tampoco lo estamos logrando, pero ya por lo menos hay un poco más de conciencia. Y es que realmente el problema es esa balanza, demanda energética, seguridad energética.
La demanda energética es la cantidad de energía que la sociedad global, la comunidad global internacional necesita para poder vivir. Sí, es decir, es toda la energía que necesitamos. Difícilmente pues volveremos a las cavernas o difícilmente dejaremos de utilizar electrodomésticos en horas pico, pues es decir, eso va a ser muy difícil, esos cambios culturales. Pero también hay un asunto muy importante de seguridad energética y es que tampoco tenemos suficientes fuentes de energía en algunos países, en algunas regiones de algunos países. Y entonces, pues el tema es una balanza compleja en la cual decimos, reduzcamos el consumo, las tecnologías no nos ayudan mucho hoy, seguimos trabajando en desarrollo de tecnologías, confiando, por supuesto, nuestras generaciones, las generaciones que ya somos adultos, casi, pues, digamos, no de salida, pero sí ya pues, somos adultos, invitando a las generaciones mucho más jóvenes que piensen en que ese problema les va a quedar y que nosotros pues realmente no logramos resolverlo, ese problema les va a quedar para que piensen en soluciones y no se queden toda la vida pensando en ser youtubers o influencers. Eso pues son asuntos de edad y bueno, todos algún día madurarán pues y caerán en cuenta de la importancia de lo que estamos hablando aquí, pero urge que las generaciones actuales empiecen a comprender mucho mejor este fenómeno porque vamos a tener que pasarles la batuta sin tener el problema resuelto. Entonces, esto es un tema de muchos años, esto es un tema de una continuidad que, bueno, finalmente va a requerir un gran esfuerzo. Mm, sistema de gestión, sistema de gestión. Aquí hay un bache, aquí hay un gap grandísimo y lo encontramos nosotros en CMB Certification auditando diversos tipos de normas. Nosotros, desde la fundación de CMB Certification en el año 2016, nos propusimos tener un crecimiento responsable, un crecimiento sostenido, primero trabajando en normas de alto impacto, de alto valor agregado. Por eso ustedes nos ven trabajando en todas las normas que hoy están hablando de sostenibilidad. Ese es nuestro foco. La sostenibilidad, visto en inglés ESG, en español ASG, o sea, ambiente, sostenibilidad, gobernanza. Ese ha sido pues nuestro principal foco. Y las normas que existen en cuanto a estos temas, pues como tal, tienen un problema gravísimo todos de interpretación. Y es que quienes trabajaron con ISO 9001 desde hace años atrás, pues grabaron en su mente que los procesos son los de la ISO 9001. Y entonces hay un mapa de procesos, el sistema de gestión de la calidad, y entonces cuando empiezan a aplicar otras normas, toman el de la ISO 9001 y le ponen un proceso de apoyo por allá que se llama energía y otro que se llama por ahí ambiente y otro seguridad y salud y otro por ahí antisoborno y le van agregando piezas al rompecabezas, pues como si se tratara de un organigrama. Bien lejos estamos de un organigrama cuando estamos pensando en un esquema de procesos, pero bien lejos estamos de un organigrama. Por lo tanto, la invitación que les hago es una reflexión fuerte, consciente, clara. ¿Cuál es el concepto de un sistema de gestión? Revisen en cualquiera de las normas ISO cuál es la definición, cuál es el concepto de sistema de gestión y van a encontrar ustedes que es un conjunto de elementos, ni siquiera son procesos, ojo, es un conjunto de elementos dentro de una organización que son utilizados por esta para definir una política, unos objetivos y unos procesos para alcanzar estos objetivos. Eso significa que si la política es energética, pues los objetivos son energéticos. No van a ser de calidad, ni van a ser de seguridad y salud en el trabajo. O sea, si la política es energética, pues los objetivos son energéticos
y los procesos son los necesarios para lograr esos objetivos. Entonces, pues, a difícil que con el mapa de procesos del sistema de gestión de la calidad se pueda hacer esto. Y la invitación que les hago es, busquen en las normas ISO, lean en las normas ISO de sistemas de gestión y van a encontrar ustedes incluso la norma ISO 9001 que habla de los procesos de la organización, pero también habla de los procesos del sistema de gestión. Y si esas dos cosas fueran lo mismo, no se llamarían distinto. Es pues una reflexión respetuosa. ¿Cómo va a ser lo mismo dos cosas que se llaman distinto en la misma norma, pues que no tiene más de 20 páginas? No, no tiene sentido que se cometa un error o que se cometa una ligereza de esta magnitud, pues simplemente pensando en que, en que dos cosas son exactamente iguales. Entonces, fíjense que los procesos de la organización o los procesos de negocio, los procesos core, claro, son los procesos dentro de la organización necesarios para el logro de su visión, de su mega, de su propuesta de valor, del propósito final. O sea, esos son los procesos de la organización. Pero también existen los procesos del sistema de gestión que son bien distintos. Los procesos del sistema de gestión son la estrategia institucional en el marco de ese sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, ténganlo súper presente para que podamos entender que el sistema de gestión pues, es simplemente una estrategia institucional, una estrategia que permite que una organización logre sus objetivos desde un punto de vista particular. Y lo que vamos a abordar con la ISO 50001 es un sistema de gestión de la energía. Muy bien. Hay unas definiciones súper importantes que ya muchas de ellas las hemos abordado digamos que en los módulos anteriores, pero quiero que hagamos aquí un recorderis porque hay que tenerlas claras. Primero, el alcance del sistema de gestión de la energía. Son actividades que una organización aborda a través del sistema de gestión de la energía. Un ejemplo, entonces las actividades de almacenamiento, producción, empaque y transporte de zapatos, o las actividades de siembra, cosecha, recolección, almacenamiento, empaque, transporte y entrega de arroz. O sea, es fundamentalmente un conjunto de actividades que pueden ir en secuencia o que puede ser una solita. Uno podría decir, alcance del sistema de gestión de la energía es las actividades relacionadas con las compras que se desarrollan dentro de la organización. Entonces, hace referencia a un grupo de actividades, pero no al proceso del sistema de gestión. Eso es digamos que tiene un hilo súper delgado esas definiciones, pero es que es muy común, es muy habitual escuchar cuando dicen, voy a certificar el proceso de compras. Miércoles, entonces es el proceso de la organización o es el proceso del sistema de gestión, pero ahí sí no tendría ninguna lógica porque es que un sistema de gestión necesita todos los procesos de ese sistema de gestión. Entonces, ¿cómo voy a considerar solo uno? O sea, no tiene una lógica frente a la definición de sistema de gestión. Entonces, para que nos evitemos, digamos, malos entendidos en el vocabulario que utilizamos en las normas para sistemas de gestión, siempre hablemos que el alcance es un conjunto de actividades o productos o servicios y los lugares donde estos se llevan a cabo. Bueno, energía. ¿Por qué lo resaltamos? Porque es que no es solo la electricidad. Nosotros hacemos varias auditorías de sistemas de gestión de la energía
a grandes compañías, a otras no tan grandes, incluso a generadoras de energía, nosotros a generadores, a distribuidores de energía eléctrica les hacemos auditorías ISO 50001 y hemos encontrado en varios casos, en algunos casos se aplica súper bien, pero hay algunas organizaciones donde solamente abordan la energía eléctrica y entonces no les faltó sino la energía que consumen sus camiones para transportar las materias primas y los productos. Y cuando se hace el ejercicio, se dan cuenta que ese uso de energía, transporte de materias primas a esta planta, puede tener un consumo energético 2,5 veces mayor que el consumo de energía eléctrica de toda la planta. Entonces, claramente están dejando de visualizar un uso de energía que es significativo. Por lo tanto, hay que hacer un súper análisis en las organizaciones en el marco del alcance del sistema de gestión de la energía, cuáles son los tipos de energía que hay allí. Y no solo la electricidad, esa es una, claro que es muy importante, pero hay otros tipos de energías que pueden tener en las organizaciones. El uso de energía, pues que ya lo vimos bastante en los módulos anteriores. Recuerden que en ISO 50001 vamos a hablar todo el tiempo de los usos de energía significativos. Es la forma de priorizar, es la forma Pareto, es la forma estratégica de abordar la reducción de los consumos energéticos de la ISO 50001 a partir del análisis de usos de energía significativos como iluminación, calefacción, transporte, etcétera. El consumo de energía es la cantidad de energía que se usa en cada uno de los usos. Y como vieron en los módulos anteriores, pues la forma más apropiada de llevar la cuenta es unificando en una sola unidad de medida para que esto pues, resulte fácilmente comparable, kilovatios hora, unidades británicas térmicas, bueno, BTUs, o sea, cualquiera de esas unidades, siempre que usemos la misma para que podamos tener esto comparable. ¿Qué es el uso significativo de energía? Pues es aquel que cumple una o dos condiciones. Primera, tiene un muy alto consumo de energía comparado con los demás. Entonces ya podrán ustedes deducir que en ISO 50001 hay que hacer un análisis, una cuantificación de los consumos de energía por cada uso de energía. Y luego habrá que hacer una listica de usos de energía, iluminación, transporte, refrigeración, cocción de alimentos y al frente el valor. Y luego, pues se ordenan de mayor a menor y en algún momento, pues se traza una línea que representa lo significativo de ahí hacia arriba. Ese es el primer criterio de selección de usos significativos. Pero hay un segundo criterio, es aquel uso de energía que tiene un potencial considerable para la mejora, que sin tener un consumo de energía sustancial, si yo le hago un cambio de tecnología, si yo cambio todos esos bombillos por LED, por ejemplo, LED, LED, es muy probable que el consumo energético se reduzca de manera drástica. O cambio un proveedor y entonces el uso de energía que es transporte de materias primas se puede reducir de una forma drástica simplemente con la reducción del número de kilómetros que tiene que recorrer un camión, un camión que pues normalmente puede estar impulsado por combustibles derivados del petróleo o un camión impulsado con energía eléctrica, pero pues que igual requiere de unos puntos de carga de esa energía que, pues, digamos que esos puntos de carga también tienen un alto consumo de energía. Entonces, hay que tener eso súper presente. ¿Qué es la revisión energética? Esto es un concepto súper importante porque vamos a abordar fundamentalmente tres asuntos en la revisión energética. Y ya veremos en la norma 50001 que esa revisión energética se hace periódicamente.
Es decir, podemos ir haciendo una gráfica. Análisis de la eficiencia energética, primer elemento. Segundo, análisis o de los usos de energía y análisis de los consumos de energía. Esto se tiene que hacer con base en datos reales, en datos medidos, en datos fiables y en otra información sobre la cual podamos tener certeza. La revisión energética de ese proceso se hace con el fin de identificar usos significativos de energía y las oportunidades de mejora. Porque cuando se hace una intervención sobre un uso significativo de energía, habrá que esperar un tiempo de consolidación de esto, pues si es cambiar bombillos LED, cambiar por bombillos LED, pues seguramente desde el día siguiente ya podemos tener un menor consumo energético, podemos medirlo. Pero si no tenemos un instrumento de medición fiable, pues nos tocará esperar a que pasen unos días y utilizar el medidor que utiliza la empresa, que nos suministra la energía eléctrica, nuestros propios medidores, y luego hacer los análisis comparativos. En ese momento es posible que ese uso de energía, que es iluminación, ya no sea significativo, porque ya lo intervenimos. Entonces, intervinimos. Bueno, entonces, es posible, pues, que con el tiempo el resultado de la revisión energética nos vaya mostrando algunos usos de energía que antes eran significativos y ahora no. Y esto es sistema de gestión. ¿Qué es la eficiencia energética? Miren, la eficiencia energética es una formulación, normalmente es o una división, es una proporción, o cualquier otra fórmula matemática, en algunos casos se puede dar alguna diferente a la división, entre un resultado de desempeño, es decir, un resultado final obtenido de un servicio, de un producto, de una materia prima, de lo que sea, dividido comparado con la entrada de energía. Entonces suele encontrarse, por ejemplo, la eficiencia energética como, por ejemplo, la cantidad de energía generada por cada tonelada de carbón en una planta de generación térmica de energía. Si las generadoras térmicas queman carbón u otros combustibles, pero digamos que una térmica de carbón quema carbón para calentar agua, volverlo a vapor, impulsar una turbina y producir, generar energía. Esa cifra se puede tener y es cuánta energía estamos generando por tonelada de carbón o cuántos kilómetros recorre un vehículo tipo camión con cada litro o con cada galón del combustible que utiliza ese camión. Esa es la eficiencia energética. Entonces, la eficiencia puede ser alta, baja, media, regular o buena o mala. Sí, o sea, hay que medirla. Hay que determinar la eficiencia energética y buscar puntos de comparación. Por ejemplo, con otras industrias similares o con nosotros mismos para empezar a hacer comparaciones y empezar a mover variables y a jugar con esto. ISO 50001 se nos vuelve en un sinónimo de análisis de datos. Las personas a cargo de los sistemas de gestión de la energía deben estar súper familiarizados con cifras, valores, Excel y incluso aplicativos pues mucho más sofisticados que nos permitan llevar estadísticas y procesamiento de datos y para identificar eficiencias, para identificar incluso eventos no esperados o señales de alerta y bueno, y seguir avanzando con todos estos modelos pues de analítica de datos que hoy pues, son los que llevan la batuta con la inteligencia artificial. ¿Qué es el desempeño energético? Pues es la cantidad de energía, finalmente. O sea, el desempeño energético son los resultados. Y el desempeño no tiene que ser bueno. El desempeño es lo que nos dé, es lo que se mide. Entonces, son resultados medibles que se obtienen de la eficiencia, del uso y del consumo de energía. Y ese desempeño es el que vamos a comparar y vamos a medir a partir de indicadores de desempeño energético. Muy bien. Esto pues para que lo tengan sumamente claro.
la ISO 50001 versión 2018. Se hizo pues en su momento con lo que conocimos como la estructura de alto nivel. Hoy, después del 2023, pues en el año 2023 se hizo una actualización a ese anexo SL y entonces ya no se llama estructura de alto nivel, sino estructura armonizada, en la que hubo un cambio ahí muy, muy interesante sobre, digamos, la información documentada, o sea, ya el tema de la diferencia entre documentos y registros, pues digamos que ya no es un tema como tan relevante. Y se hicieron otras adiciones, pues ahí importantes y algunos ajustes que no son pues así como lo más complejo. Ahora, la norma 50001, versión 2018, fue ratificada en el 13 de agosto del año 2024, es decir, la versión 2018, después del análisis que se hace periódicamente en ISO, decidió ratificarla, es decir, por lo menos hasta dentro de 5 años no habrá una nueva versión de ISO 50001, versión 2018. Se ratificó en agosto del 2024. O sea que seguimos con esa misma norma, porque de acuerdo con el criterio del Comité Técnico de ISO pertinente, pues se llegó a la conclusión que la norma en su estado actual sigue siendo aplicable y no necesita, pues digamos, así pues una mayor cantidad de ajustes, puesto que está funcionando de manera correcta. Entonces, ¿qué hay en el capítulo 4? Les voy a contar rápidamente qué hay en el capítulo 4 de la norma ISO 50001 y ya los voy a invitar a que sigamos avanzando con unos talleres. ¿Qué dice el capítulo 4.1 de la norma ISO 50001? Lo primero es que, como lo piden las demás normas en sistemas de gestión, esta pues también lo hace, es que primero la organización debe tener muy claro cuál es su propósito. O sea, recuerdan la mega, la visión, el propósito, todo eso por allá, pues que avisoran estratégicamente las organizaciones. Luego, debe tener mucha claridad porque se supone que la implementación de normas o modelos de sistemas de gestión han de ser decisiones estratégicas de las organizaciones. Y entonces, esas decisiones estratégicas, como su nombre lo indica, significa que cuando están haciendo su plan estratégico, allá su DOFA, o están mirando a través de un balance scorecard, por ejemplo, cuáles son los asuntos clave desde lo financiero, desde el proceso, desde el cliente, o el DOFA haciendo matrices de análisis cruzado, pues de Econo, o sea, cómo fortalecer mis debilidades para aprovechar las oportunidades, ese tipo de análisis estratégicos. Normalmente se llega a la conclusión de que se hace sumamente importante reducir los consumos energéticos. Primero, descarbonización. Segundo, por costos. Tercero, reputación. Cuarto, por una conciencia social. Quinto, porque me van a sacar del mercado. Bueno, es decir, la organización tendrá su análisis, que es un tema muy, muy interno, y llegan a esa conclusión. Entonces, de ahí queda sumamente claro cuáles son los objetivos que se espera lograr con ese sistema de gestión de la energía. Reducir consumos energéticos, mejorar la eficiencia, qué sé yo. Entonces, han de quedar súper claros esos objetivos y ahí sí se aplica el capítulo 4.1. Por favor, mm, la lectura correcta de la norma ISO 50001 los va a llevar a que lleguen a una conclusión. Esto no se trata de un montón de piezas sueltas encima de una mesa como si fuese
un rompecabezas. Y cuando vamos a hacer aplicación de la norma ISO 50001, no tenemos que ir armando por bloques cada uno de los capítulos. Eso se hace cuando la estrategia es certificarse. Y entonces, claro, muchos colegas, muchos organismos de certificación, pues que no son tan cuidadosos en muchas ocasiones, pues envían auditores que a lo mejor no tienen ese concepto tan claro y entonces les resulta sumamente fácil pedir documentos. Entonces, déjame ver el documento del contexto. Pues, ¿cuál documento del contexto? Revísenlo y verán, en el 4.1 no hay ningún requisito de información documentada. Y entonces, si la norma no lo tiene, ¿como por qué han de pedirlo? ¿Sí? Y si la organización quiere tenerlo, pues perfecto, que sea un accesorio, pero es que ese no es el resultado esperado, porque el resultado esperado del 4.1 es que mantenga la organización presente, ni siquiera en stand-by, sino presente, mantenga vigente con absoluta claridad cuál es el entorno que me rodea, para que yo con base en ese entorno revise y actualice el alcance 4.3, haga identificación y gestión de riesgos 6.1. Entonces, por favor, no se dediquen pues, a hacer documentos por ahí que el contexto y que yo no sé qué, porque eso pues no tiene, no representa ningún tipo de utilidad. ¿Qué es lo que sí se pide? Que una vez obtenidos o clarificados esos objetivos, entonces la organización debe determinar cuestiones internas, su cultura organizacional, su tecnología, su infraestructura, su ubicación, la naturaleza de sus productos y asuntos externos, tales como el cambio climático, que se incorporó en la enmienda número 1 en febrero del año 2024. Mm, Hay que tener en cuenta el cambio climático como un factor externo eh, y otros asuntos externos como la legislación, por ejemplo, o el famoso PESTAL, o sea, asuntos políticos, económicos, sociales, pues, tecnológicos, ambientales y legales, pero directamente relacionados con mis objetivos de energía. O sea, el análisis del contexto de ISO 9001 es aplicable a la calidad de mis productos. El análisis del contexto de ISO 14001 es aplicable a mis objetivos ambientales. El análisis del contexto en ISO 37001 es el directamente relacionado con mis objetivos antisoborno, ética, integridad. Es decir, que no es el mismo. En cada norma se necesita un análisis de contexto diferente, puesto que se trata de analizar cómo todo ese entorno, tanto lo interno como externo, incluido el cambio climático, pueden afectar la capacidad de la organización de lograr esos objetivos. Y eso hay que tenerlo actualizado, eso no es un documento cada año, eso es mantenerlo en mente, mantenerlo claro para poder tomar decisiones en función de planificar el sistema de gestión de la energía. Eso es el 4.1. ¿Cómo puede impactar el cambio climático un sistema de gestión de la energía? Pues imagínense, hoy tenemos una temperatura media global X. Su organización lleva desde que existe con una temperatura media global. Bueno, desde en 2019 se declaró que había sido el año más cálido en promedio en toda la historia de la humanidad. Luego el 21, luego el 22 y luego el 23. Y así va, digamos, avanzando el tema, lo que significa, y los estudios científicos, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático de Naciones Unidas presupone que pronto vamos a llegar a una temperatura media global se ha incrementado entre 1, 1,5 o 2 grados Celsius. ¿Eso qué significa? Que ustedes como organización deben tener la claridad de, y si se incrementa la temperatura media global, entonces, ¿qué me pasa? Ah, pues que voy a tener unos usos de energía que a lo mejor ya no tenía, como sistemas de refrigeración o aire acondicionado, ¿sí?
O el cambio climático, ¿qué otras cosas implica? Ah, pues que imagínense que van a empezar a llegar vectores, mosquitos, transmitiendo enfermedades porque simplemente van migrando por el incremento de la temperatura media global. Y entonces eso me va a implicar que en la organización voy a tener que establecer una serie de medidas o controles de seguridad y salud en el trabajo relacionados con la prevención, el control de ese tipo de vectores, que en muchos casos van a implicar consumos de energía que hoy no tengo. O vamos a empezar a tener un poco de escasez en algunos recursos naturales. Y entonces a lo mejor ciertas materias primas eh, que provienen de la naturaleza van a tener una restricción y el costo se incrementará dentro de muy poco, lo que significa que desde el punto de vista de la gestión de la energía es muy probable que vamos a tener que hacer procesos de investigación en el uso de otro tipo de materias primas. Y entonces eso genera una modificación en el consumo de energía. Yo no sé si se incrementa o se reduce en cada caso, pero por lo menos hay que analizarlo. Esa es la enmienda de la norma ISO 50001, considerar qué pasa con el cambio climático y cómo afecta el contexto de la organización, digamos, la posibilidad de cumplir los objetivos y cómo la organización se prepara y planifica su sistema de gestión. El 4.2 dice, comprenda necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, primero, ¿quiénes son partes interesadas en el desempeño energético? ¿Quiénes son partes interesadas en el sistema de gestión de la energía? Entonces, no son las tradicionales, bueno, pues sí, pueden ser las tradicionales, clientes, proveedores, accionistas, pero ¿y ellos qué tipo de necesidades o qué tipo de requerimientos pueden llegar a tener? Y ahí hay que ampliar esa base seguramente de partes interesadas, porque entonces los proveedores, su interés no es que yo les compre sus productos, no, eso es por allá en otra norma. En esta norma, el interés de los proveedores es, por ejemplo, que yo lo mantenga actualizado frente a mis políticas y mis análisis frente a los usos significativos de energía para que ellos me puedan ofrecer productos o servicios acorde con mis propias políticas. Que si en algún motivo, en algún momento yo como organización digo, esa materia prima no me sirve porque me genera un altísimo consumo energético, pues voy a cambiar de materia prima, estoy seguro que ese proveedor valorará mucho que yo se lo diga, de tal manera que él a su vez pueda empezar a hacer los ajustes que sean pertinentes. Esto pues significa que también tenemos que analizar si hay algún proveedor que tiene un interés particular frente a temas cambio climático. Es una nota que se le agrega a esta norma. Mm, aquí, pues se nos obliga a considerar al Estado, a la comunidad como una parte interesada, lo que significa que dentro de los requisitos, pues está toda la legislación. O sea, se hace absolutamente indispensable tener un claro conocimiento de la legislación y mantenerlo actualizado y, bueno, tema de compliance, un asunto de compliance energético es lo que fundamentalmente aquí se requiere. 4.3, alcance del sistema de gestión de la energía. Entonces ya veíamos que es actividades, productos, servicios y lugares donde se llevan a cabo estas actividades, productos y servicios, porque es ahí en ese marco, dentro de esos límites y donde se aplica todos los controles que aplicaremos relacionados con los usos significativos de energía. Entonces, claro, esto sale del análisis del contexto, esto sale del análisis de las partes interesadas y tiene una cosa muy interesante la norma 50.001 y es que habla de gobernanza energética, es decir, de la capacidad que debe tener la organización
de poder tener autoridad y control de la eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de la energía. Es decir, que esto se tiene que hacer absolutamente visible en el alcance y aclara, pues como tal, la norma 50.001, que además de que tenemos que ser responsables de la eficiencia, el uso y el consumo de la energía, dentro del alcance, no podemos excluir ningún tipo de energía, ninguno. O sea, todos deben ser perfectamente considerados. Muy bien. Y el 4.4 es el sistema de gestión de la energía como tal. Entonces, recuerden que el sistema de gestión de la energía es esa estrategia de la organización en el cual la organización define su política, sus objetivos de energía y los procesos necesarios para lograr esos objetivos. Claro, eso será un mapa de procesos distinto al mapa de procesos de la organización o una parte de él, pero evidentemente no es el mismo del sistema de gestión de la calidad ni de otros sistemas de gestión, salvo que se integren y entonces se verían pues ahí todos como un conjunto ya un poco más complejo de entender. Pero pues digamos que es perfectamente válida la integración cuando se tienen objetivos integrados. Recuerden la definición del sistema de gestión, los procesos para alcanzar los objetivos. Si yo integro los objetivos, pues entonces puedo tener diversos procesos que le apuntan al logro de esos objetivos integrados y entonces ahí puedo tener un mapa de procesos más integrado. No usemos la palabra integral, porque lo integral es un sinónimo del todo. Y aquí no estamos hablando del todo, que estamos hablando de partecitas. Entonces, lo que tenemos son sistemas de gestión integrada, que entre otras cosas, pues lo que se integra es la gestión, porque eh, como tal, los sistemas de gestión pues siguen operando dentro de la organización. Entonces, ojo, que se debe tener muy clara esa estrategia del sistema de gestión, cuáles son los procesos para poder tener un mejoramiento del desempeño, es decir, mejorar la eficiencia, reducir el consumo energético. Bien, entonces vamos adelante. Aquí en el curso vamos a desarrollar un taller bien interesante para que afiancemos mucho mejor estos conceptos del capítulo 4 de la norma ISO 50001. Gracias.